El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, esto es Anunciación TV. Y ahora vamos a hablar de la estrategia de Alimento para Todos, institución de asistencia privada, para rescatar el alimento que se tira y que corre el riesgo de perderse de manera injusta. No hay que desperdiciar nada. Pero por otro lado, también tiene el gran reto de que al compartir este alimento que rescata de las centrales de abasto, de restaurantes, de algunos proveedores, tiene el gran reto de no hacer dependientes de esta ayuda a los beneficiarios, sobre todo cuando se trata de familias y comunidades, para que no se les quite la alegría del trabajo, porque el trabajo es lo que nos hace distintos de los animales, el trabajo es lo que nos hace ser semejantes a Dios, porque entonces mediante el trabajo somos creativos y serviciales, pero si dejamos de trabajar y nos dan el alimento, y por eso sentimos que ya estamos satisfechos, pues es como si se nos cortara el alma, así tal cual. Entonces, Mariana Jiménez Cárdenas, coordinadora de vinculación con el beneficiario y nutrición de alimento para todos, institución de asistencia para todos, nos va a decir cómo hacen estas dos cosas. Por un lado, rescatar el alimento, luego distribuirlo, pero garantizar que van a tener trabajo esas personas. Así es. Buenas tardes, Tere, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, como bien dices, es un gran reto trascender el asistencialismo, ¿no? No ser paternalistas, no ser una institución que solamente da y da sin esperar recibir no algo a cambio para nosotros. Obviamente nuestro retorno social es que el beneficiario justamente sea autosuficiente, sea autogestivo, busque las formas de generar sus propios recursos. Lo hacemos de diferentes formas. Una de ellas es apegada a la ley. A nosotros nos regula una norma oficial mexicana, que es la 169. En esta norma nosotros nos basamos para calcular cuánto le podemos dar al beneficiario como apoyo alimentario. La norma nos marca que no le debemos dar más del 50% del requerimiento energético del día. ¿Eso con qué finalidad? Para que él vea la forma de cubrir el otro 50%. Si bien nosotros podríamos darle el 100%, sucederían dos cosas. Una, no podríamos atender a tantas personas como atendemos. Actualmente llegamos a atender hasta 67,000 personas al mes. Y por otro lado, el beneficiario no buscaría los medios y las formas para poder completar su alimentación, el 50% restante. Entonces, nos basamos en esta norma para hacer este cálculo, ¿no?, de cuánto alimento le podemos dar al beneficiario, a su familia, y esta entrega o esta ayuda es semanal, ¿no?, con la intención de que también podamos tener un impacto a nivel nutricional. Ahora, ¿de qué otra forma también nosotros contribuimos para que nuestros beneficiarios busquen esta autosuficiencia? Los capacitamos. Tenemos un programa de formación, un programa de capacitación que busca propiciar y dotar al beneficiario de ciertas habilidades y competencias que le permitan generar sus ingresos o generar de manera autónoma, ingresos, ya sea a partir del mismo alimento que nosotros le entregamos o a través de otras herramientas que también estamos buscando a través de nuestros aliados. Es decir, que les das recetas de cocina para que vendan comida, digamos. Así es. O les das la práctica de algún taller, alguna enseñanza para que produzcan alguna cosa y la vendan. Así es. Tenemos tenemos grandes alianzas. Una de esas, no sé si puedo decir nombres. Marcas no. No, marcas no, pero es con Profeco tenemos una alianza que nos enseñan tecnologías domésticas para la transformación de alimentos y excedentes, sobre todo. Por ejemplo, a una familia a lo mejor por requerimiento le tocan 5 kilos, le corresponde que yo le entregue hoy 5 kilos de zanahoria, pero resulta que yo tuve un excedente, tuve un muy buen donativo de zanahoria y probablemente en lugar de 5 le tenga que dar 7 u 8 kilos más. ¿Qué va a hacer con esos excedentes? A través de esta alianza y de la práctica de estas tecnologías domésticas, el beneficiario sabe cómo transformar estos excedentes
y utilizarlos. Uno, para su autoconsumo. Por ejemplo, recibí un excedente de zanahoria y uno de cebolla y uno de chile serrano. Entonces, les enseñamos a hacer un escabeche. Este escabeche le va a servir uno para su autoconsumo. Y en conserva. Y en conserva, claro. Otra para truequearlo. A lo mejor a este beneficiario en la misma colonia le tocó un excedente de zanahoria, pero al otro le tocó toronjas o mandarinas y las hizo mermeladas. Entonces las pueden truequear. Y el resto pueden generar recursos a través de estos excedentes. Lo importante es que principalmente se cubra el consumo de la familia, ¿sí? El requerimiento de la familia. Ahora, ¿de qué otra forma también los estamos capacitando? Tenemos actualmente en nuestro programa de formación un proyecto que se llama Semillero de Emprendedores. En este proyecto nosotros tenemos una alianza con una universidad muy prestigiada que es el Claustro de Sor Juana. Tenemos un diplomado en alimentos y bebidas que además de que les enseñan muchas formas de transformar los alimentos que reciben de Alimento para Todos en recetas nutritivas, saludables, de bajos costos y que puedan comercializar a través de pequeños negocios, les enseñamos justamente a hacerlo de manera formal, ¿sí? Se les enseña cómo hacer un plan de negocio para que en un momento dado ellos mismos puedan buscar financiamiento a través de otros aliados y que puedan emprender sus propios negocios. Ahora, la producción en el campo, ¿qué porcentaje de lo que tú regalas de comida, que rescatas y luego regalas o vendes a cuota de recuperación muy baja, es producción nacional y qué porcentaje es que tú sepas que ha sido importado? Mira, actualmente nosotros, por ejemplo, en cuanto a las semillas, nosotros no recibimos en donativo, es muy difícil recibir en donativo arroz y frijol. Sin embargo, ahorita estamos, y ese es el único alimento que compramos, tenemos un fondo que nos permite, que se genera a través de las cuotas de recuperación, que nos permite poder comprar esas semillas para complementar la alimentación de nuestros beneficiarios. ¿Y de qué procedencia es ese arroz y frijol? Buscamos que ese arroz y frijol sea de procedencia mexicana. Ah, qué bueno. Y en el caso de las frutas y verduras o las verduras y frutas que recibimos de la central de abasto, pues prácticamente todo es de producción mexicana, ¿no? Incluso tenemos algunos productores que destinan toda su cosecha para Alimento para Todos. Entonces eso es, la verdad, nos ayuda a fomentar nuevamente a regresar al donador a ese proceso productivo, ¿no? Y estamos fomentando también mejores hábitos de alimentación a nuestros beneficiarios, puesto que somos de los países que menos verduras y frutas consumimos, siendo que tenemos una gran variedad de verduras y frutas, una gran producción, y afortunadamente hoy, gracias a los donativos que recibimos de la central de abasto, de las tiendas de autoservicio, podemos cubrir casi el 100% de la ingesta diaria recomendada de verduras y frutas en nuestros beneficiarios. Casi el 100%, aunque la norma te dice que solo el 50%. El 50%. Entonces ahí sí, afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque de otra forma, la verdad es que los malos hábitos de alimentación en nuestro país hacen que las personas pierdan todo el interés de consumir verduras y frutas, y muchas veces es por la falta de acceso a las mismas. Nosotros llegamos a algunas comunidades que se encuentran muy alejadas del mercadito más cercano o del tianguis más cercano, y gracias a nuestra ayuda pueden tener acceso a ese tipo de alimentos, ¿no? Y a unas cuotas, como tú bien lo dijiste, a unas cuotas de recuperación realmente muy bajas. Ahora, platícanos de la estructura organizacional de Alimento para Todos. ¿Tienen unidades móviles? ¿Tienen trabajadores sociales? ¿Quiénes integran al Actualmente equipo? tenemos trabajadores fijos, somos alrededor de 80. Tenemos también servidores sociales de diferentes universidades, principalmente las carreras de trabajo social y de nutrición, son los que más nos buscan. Sin embargo, también estamos abiertos a todas las demás carreras porque todo suma, ¿no? De la carrera de comunicación, ingenieros en sistemas, también nos han apoyado ingenieros industriales a hacer y a diseñar manuales. Tenemos 23 unidades que se encargan de hacer todas las rutas de acopio en el Distrito Federal y la zona conurbada, y tenemos actualmente un almacén en el interior de la central de abasto y ya 3 almacenes en el fideicomiso de la central de abasto, que es en la parte de afuera de la central. Ahí es en donde nosotros recibimos el alimento, que es una gran ventaja que tienen nuestros donadores.
no se tienen que mover de sus lugares, nosotros vamos por los donativos, los traemos a nuestros almacenes, los seleccionamos, lo dignificamos y lo entregamos al beneficiario para después medir el impacto, medir el resultado de estos apoyos y darle resultados a nuestros donadores. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿en restaurantes qué has podido hacer? Sí, tenemos una alianza con algunas instituciones que se dedican al rescate alimentario en los restaurantes y hoteles. Actualmente tenemos una alianza con una institución que se llama la Table de Chefs, que se encargan justamente de hacer todas estas gestiones y toda esta concientización y sensibilización en restaurantes, en hoteles, para que ese alimento no se desperdicie. Tú sabes que, por ejemplo, en un buffet se desperdician grandes cantidades de alimento, ya sea el que deja el comensal, que ese obviamente nosotros ya no lo rescatamos porque sí cabe mencionar que buscamos la inocuidad en la entrega, o sea, buscamos que esa entrega sea digna y que no ponga en riesgo la salud de nuestros beneficiarios. Esta institución, para realizar el acopio del alimento de los restaurantes y de los hoteles, sí cuenta con ciertas normas para justamente salvaguardar la integridad de ese alimento, que venga en condiciones óptimas, en recipientes adecuados, a una temperatura adecuada para que no se rompa la cadena de frío, vienen rotulados con la fecha en la que se acopió y se tiene que entregar de inmediato, ¿sí? Para evitar justamente que pierdan la cadena de frío, que pierdan todas estas condiciones que permiten que el beneficiario lo reciba en condiciones adecuadas. Pero ¿tu alianza con ellos en qué consiste? Nuestra alianza es que ellos van, gestionan el donativo y nosotros vamos por el alimento. Nosotros ¿Y esto vamos es todos directamente. los días? Sí, prácticamente todos los días. Tenemos varios hoteles ya ahorita aquí en la Ciudad de México y de algunos restaurantes, y cada vez se van sumando más. ¿Y estos a dónde los llevas? Porque estos no van junto con todo el demás paquete de canasta básica, ¿o sí? Van, en algunos casos sí, porque estos van destinados a instituciones. Nosotros atendemos de dos formas. Atendemos a comunidades que se juntan, se organizan y se constituyen o se conforman como asociaciones civiles o como instituciones de asistencia privada o como grupos organizados, pero atienden a familias. Y por otro lado atendemos a instituciones que ya son obviamente albergues o escuelas. Albergues, asilos de ancianos, casas hogar, centros de rehabilitación para adictos, casas hogar para niños con cáncer o con VIH, SIDA. Entonces, nosotros lo destinamos precisamente a estas instituciones, no así a las comunidades, puesto que la distribución en comunidades o en familias de recipientes haría que se tenga que abrir el recipiente, haya más manipulación del alimento y corramos el riesgo de que se contamine. Si se va destinado a una institución, el recipiente va cerrado y solamente se abre cuando va a servirse para calentarse a todos los niños, no se tiene que repartir, digamos, ¿no? Qué bien, oye. ¿Cómo ha ido cambiando la estrategia a lo largo del tiempo? Pues sin duda es evolucionar o morir, ¿no? Como bien dicen, tenemos que ir aprendiendo. Precisamente las diferentes mediciones de impacto que se han hecho a lo largo del tiempo nos han permitido aprender, porque al final del día la evaluación es un proceso constante que, lejos de comparar nada más para ordenar, nos ayuda a comparar para aprender. Y todas estas evaluaciones nos han permitido ir aprendiendo a lo largo de los años. Hemos aprendido cómo darle seguimiento a nuestros beneficiarios, hemos aprendido cómo acompañarlos en todo este proceso. Este acompañamiento no solamente es para vigilar que hagan buen uso del producto y así garantizarle al donador que su producto está llegando a las manos que nosotros decimos que lleguen, sino que también acompañarlos para enseñar lo que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Y hemos cambiado también la forma de entregar, ¿no? Hemos tratado de hacerlo de una forma mucho más ordenada, mucho más contenida, mucho más cuidada y digna, ¿no? Que creo que eso también nos ha hecho diferentes, ¿no? Claro, y sobre todo que no han perdido de vista a quienes ayudan, que tienen derecho a eso, a organizar su vida, a tener un futuro, a tener un trabajo. Esa es la parte más importante. Sí, que y el reto mayor que tuvieron, porque al principio, en todo el tiempo que lleva Alimento para Todos, pues observando su actividad, nos dimos cuenta que el trance más difícil era poder pasar del paternalismo a la subsidiariedad, no haciendo por aquellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí, gracias.
Continuamos en Anunciación TV. Vamos a ver que nos explique, pero muy al detalle, Mariana, la cruzada contra el hambre. Ustedes fueron invitados por el gobierno federal para participar en esta cruzada. Nunca se dijo a qué acuerdo llegaron. Nunca se dijo los pasos que dieron junto con el gobierno federal y mucho menos los resultados. Creo que ya que pasó todo eso, que fue un experimento fallido, yo creo, ya nos lo puedes contar para que no vuelva a suceder en México. Así es. Bueno, Alimento para en realidad no participó en la cruzada contra el hambre. Pero fue invitado como asesor para diseñar el programa. Sí, y hasta tengo entendido, participó en ciertas sesiones, pero ya no se concretó ninguna participación de manera formal. Nosotros sí tenemos algunas comunidades en las demarcaciones que atendió la cruzada contra el hambre, sin embargo sí tuvimos el cuidado de que no se duplicaran justamente los apoyos, puesto que al momento de tú querer hacer una medición de impacto, obviamente que sabemos que cuando hay una mejora en la situación económica de una familia o en el estado de nutricio es multifactorial, no es que tú incidiste el 100%, colaboraste. Sin embargo, sí tratamos de que las ayudas no se dupliquen justamente para ver, bueno, hasta dónde nosotros llegamos, ¿no? Como apoyos. Pero vamos, con la cruzada contra el hambre. Llegó, te toma todo tu proyecto, lo institucionaliza a nivel federal y lo comienza a aplicar incluso en comunidades donde tú ayudabas. Entonces te repliegas y los dejas ayudar. Los dejamos trabajar. Pero los observas. Los Sí. observas y tú puedes hacer un análisis crítico como ciudadana mexicana para que no vuelva a pasar en México intentos fallidos de sacar a la gente de la pobreza. Así es, y no solo en mis comunidades, sino Exacto. como bien dices, como ciudadana, o sea, como... ¿Qué pasó ahí en ese ¿Qué pasó tiempo ahí? que estuvo Cedesol ayudando? Las intenciones fueron muy buenas, o sea, los comedores que se implementaron, las tarjetas, las ayudas con las pequeñas tienditas que hacían, yo considero que fue bueno, sin embargo, volvemos a lo mismo, quedó en el asistencialismo. ¿Qué iba a pasar con todas esas familias una vez que la cruzada contra el hambre o que los apoyos se retiraran? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Qué iba a pasar con todas esas familias una vez que, o si en un momento dado se terminaran los recursos? Volvemos a lo mismo, ser autosuficientes, tanto como institución, nosotros ser autosuficientes como que el beneficiario sea autosuficiente. ¿Y qué pasó en realidad ¿Y qué cuando pasó? estuvo Cedesol ahí? En mi muy humilde opinión, ¿qué es lo que pasó? Que no se buscó hacer autosuficientes a los beneficiarios, no se buscó capacitarlos, hacerlos productivos, ¿no? Volvemos a lo que platicábamos hace un momento. Se les dieron tarjetas para que compraran gratis en las tienditas del lugar. ¿Qué más se les dio? Ahí, por ejemplo, una canasta básica. Una canasta mensual. básica y la leche, ¿no? El apoyo de la leche. Había también comedores comunitarios que algunos operaban con cuotas mínimas de recuperación, otros operaban sin ninguna cuota de recuperación. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, hasta ahí íbamos bien, estamos cubriendo la parte más importante para el desarrollo de una persona, que es la alimentación. Pero después de eso, ¿qué sigue? Tenemos que educar y tenemos que formar, que es el gran problema de nuestro país, la falta de educación y la falta de formación. Y cuando pasó esa cruzada contra el hambre, terminó, cumplió su plazo y se fue de la comunidad. Se fue de la comunidad y ahora tiene otra versión, que justamente como lo decíamos ahora que el Coneval saca sus resultados acerca de cuántos pobres tenemos ahora y cuántos pobres teníamos en ese entonces, bueno, resulta que la pobreza extrema disminuyó, sin embargo la pobreza moderada aumentó. ¿Qué pasó? Bueno, algunos que estaban en pobreza extrema pasaron a pobreza moderada, eso nos queda claro, pero también ¿qué sucede? Que muchos siguieron sin ser productivos, siguieron sin tener las habilidades y las competencias para poder generar sus propios ingresos y sus propios medios de subsistencia. Entonces ahora lo que sucede es que, bueno, ya hay un programa un tanto más integral que justamente busca esa parte productiva del beneficiario, de la persona que se encuentra recibiendo los apoyos, en el que, bueno, te voy a dar el apoyo, pero tú también te tienes que capacitar, tú también tienes que generar un proyecto productivo para que puedas ser autosuficiente una vez que yo te retire el apoyo, ¿no? Y de hecho la norma para programas de asistencia social alimentaria te marca que debe haber una temporalidad, debe haber un inicio y un final. Y en ese proceso
tú tuviste que haberle dado cierta capacitación a tus beneficiarios. Uno, en materia de alimentación, tuvo que haber habido orientación alimentaria para enseñar al beneficiario cómo debe alimentarse, ese alimento que tú le estás dando, cómo lo va a aprovechar, cómo lo va a optimizar al máximo. Y número dos, cómo va a ser productivo, cómo va a generar los ingresos para sacar adelante a su familia. Ya una vez que cumpliste con esos requisitos, le estuviste dando el apoyo, cada programa debe determinar en qué momento se debe de retirar ese apoyo. Claro, ¿no? Y si en el camino te encuentras con que ellos estaban en la mejor disposición de trabajar, de ser productivos en el campo, en caso de que sea una comunidad rural, y resulta que llegaron a poner un gasoducto, una hidroeléctrica, explotar una mina y se quedan sin su tierra. Sí, son todos esos supuestos. Fíjate que en las comunidades rurales no tenemos en tantas torno al DF, no. Tenemos pocas, pero un gran aliado nos decía, bueno, está muy trillado este tema de no le des el pescado, enséñalo a pescar, pero ¿qué tal que esa laguna en donde el beneficiario quiere pescar, resulta que necesita pagar un cierto y determinado impuesto para poder pescar en esa laguna y después una vez que pescó se le cobra un determinado impuesto por haber sacado a la trucha de la laguna y después para vender esa trucha? Entonces, ¿qué resulta más fácil? Pues que no pesque, ¿no? Entonces, para que la Coca-Cola use la laguna para la producción de refrescos y ponga en obesidad a todo mundo. Entonces ahí no, qué barbaridad. Tenemos que hacer como que trabajar todos en conjunto. Involucrarse más en los temas de medio ambiente y derechos humanos. Así es, y de apoyo a los microempresarios, ¿no? A estos pequeñísimos emprendedores que tienen realmente limitados recursos, limitadas capacidades, pero que tienen toda la buena intención de salir adelante y que tienen toda la buena intención de hacer algo por su familia y dejar de estar recibiendo por siempre los apoyos asistenciales. Ahora, ¿no? La Asociación Mexicana de Alimentos es una alianza entre ¿cuántas asociaciones civiles o IAPs que son bancos de alimentos? Actualmente son alrededor de 60 bancos de alimentos lo que hay en toda la República Mexicana y todos actualmente están trabajando en la misma línea, capacitar en estos dos aspectos. ¿Y cuándo se van a involucrar en la defensa de los territorios, del territorio, el agua, el trabajo y la vida? Digo, tenemos que ponernos de acuerdo, la sociedad civil organizada, los bancos de alimentos. ¿Y tienen la inquietud? Claro que sí, como te comentaba, desde el alimento que nosotros compramos, que tratamos de que sea producción mexicana, ¿no? Por supuesto que estamos buscando involucrarnos, empezando por nuestra agenda, empezando con nuestra casa, ¿no? Tratando de enseñarles cómo deben, desde gestionar la pavimentación de su calle, desde gestionar cómo que venga el agua potable a su calle, desde gestionar apoyos para las mujeres, ¿no? Para que haya recursos y para impulsar estos micronegocios, estos pequeños proyectos que muchas veces son liderados por mujeres. Y hemos buscado de alguna manera empoderar a nuestras mujeres también. El 97% de las líderes comunitarias en nuestra institución son mujeres. Oye, qué pena. ¿Y los hombres qué hacen? Pues se supone que están trabajando. Sí, eso me da mucha pena. Vamos a hablar de esto que pasa en México, porque el tema de familia es prioritario ahora más que nunca. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos a ver si Alimento para Todos, institución de asistencia privada, forma parte de ese enormísimo grupo de organizaciones dedicadas al reparto de alimentos en la República Mexicana. ¿Más de 60 o más de 70 me dijiste? 60. Más de 60 organizaciones en todo el país repartiendo alimento. Es una labor loable, pero además ellos, como se acercan a las comunidades más pobres de la República Mexicana, se enteran de cuál es el verdadero México. No solamente de lo que vive cada familia a la que ayudan, sino de su entorno. ¿Qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando con los delegados regionales de cada pedacito de una alcaldía, etcétera? Se enteran de todo, dónde están invadiendo los industriales, dónde están extrayendo el agua de los ríos injustamente, dónde están cavando la tierra para sacar oro, plata, bronce, cobre, etcétera, ¿no? Dónde están sembrando hidroeléctricas y gasoductos y bla, bla, bla. Se enteran de todo. Pero hay un punto que tú nos dijiste antes del corte que es gravísimo. Se han enterado que el 90% de estas mujeres viven solas con su familia y los hombres no están. Qué duro. Sí, un gran porcentaje de nuestras mujeres beneficiarias son mujeres solas. Como te comentaba, el fenómeno migratorio obviamente ha aumentado, sobre todo en el Estado de México, que además es de los estados en los que aumentó la pobreza, ¿no? Sí. Entonces, y problemas y conflictos sociales tremendos. Tremendos. Entonces, aquí, ¿qué sucede con nuestras mujeres? Bueno, muchas de ellas son mujeres solas. Madres solteras que tienen 3, 4, hasta 7 hijos, que se han quedado solas, que están sacando adelante a sus niños. Muchas veces estos niños, el grande se hace responsable de los más pequeños, mientras mamá tiene que salir a trabajar. En algunos de los casos, otras mujeres se hacen cargo de esos niños, que son las abuelas, ¿sí? Y muchas de estas abuelas obviamente ya son viudas. Entonces, así es como se va sumando este porcentaje del que hablábamos de mujeres solas. Tratamos, como te comentaba, de que el mayor porcentaje de nuestras mujeres sean capacitadas para que tengan mejores oportunidades esos chiquitos, para que tengan mejores oportunidades estas familias. Y obviamente sí tenemos que pensar en un futuro no muy lejano qué vamos a hacer con los hombres a los que estamos atendiendo. ¿Cómo Pero los un vamos futuro a hacer? No muy lejano, más bien ya, ¿no? Cómo hacerlos responsables, cómo también empoderarlos en sus familias, de sus familias, y cómo hacerlos responsables para que no abandonen a sus hijos y para que aquí vean que tienen oportunidades, porque ese también es un gran problema, sobre todo hablando de los migrantes, ¿no? De los hombres que tienen que emigrar porque aquí no ven oportunidades. Qué mejor que podamos abrir oportunidades para los hombres, que no dejen a sus familias desamparadas, y para que estas mujeres no se queden solas y no entremos en este círculo vicioso. Cuando hacen un encuentro nacional de bancos de alimentos, ¿qué experiencias hay en favor de los varones? Justamente eso, ¿no? O sea, la capacitación, la formación. Sin duda la gran tendencia es capacitar y empoderar a las mujeres, justamente porque la triste realidad es que cada vez las mujeres se están quedando más solas. Sin embargo, todos los bancos de alimentos están buscando hacer productivos a sus beneficiarios, ¿sí? Darles y brindarles la oportunidad de tener formas de ser autogestivos y de ser autosuficientes, hombres y mujeres, quien sea que se esté haciendo cargo y responsable de la casa. Y si son los dos, mejor, porque entonces ya tenemos un doble ingreso y tenemos una mejor calidad de vida para los hijos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿encuentras el mismo tipo de población tanto en los bancos de alimentos rurales como urbanos? No, sin duda no. Sin duda la realidad es muy diferente en la zona rural que en la zona urbana, y en todos los sentidos eso va cambiando. Incluso si tú te fijas, la canasta básica, el costo de la canasta básica no es la misma en la zona urbana que en la zona rural. No es lo mismo incluso cuántos hijos se pretende que haya en la zona urbana que en la zona rural. Todo va cambiando y todo es muy diferente. ¿Pero el fenómeno de mujer sola? Total, sí. Ese sí es igual. Ese sí es igual. Porque en el campo están migrando los hombres. ¿Y en la ciudad? En la ciudad migran menos. O sea, el fenómeno migratorio hemos visto que aumenta más en el campo que en la zona urbana. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos oportunidades, cada vez hay menos producción, cada vez hay menos subsidios.
¿De qué manera incentivan ustedes la productividad en el campo? El cultivo de hortalizas, de maíz, de frijol, la crianza de especies pequeñas. Como comentaban, nuestros beneficiarios en la zona rural son muy pocos. Actualmente tenemos más beneficiarios en la zona urbana, en Distrito Federal y Estado de México. Tenemos la intención de fomentar sobre todo los huertos urbanos, ¿no? Que nos decían, bueno, es que cómo vamos en un espacio tan pequeño, cómo vamos nosotros a crecer nuestras propias hortalizas, por ejemplo, cómo vamos a crecer un jitomate, cómo vamos a crecer epazote, cómo vamos a crecer perejil. Y sí primero crecen, viene, claro que crecen, claro. Y aparte viene otra parte de esta capacitación que nosotros damos. Si tú consumes y si tú además consumes hortalizas y hierbas que crecen en tu cocina o hasta en pequeños botecitos de yogurt o hasta en garrafones cortados a la mitad, que ahí puedes crecer cilantro, perejil, etcétera, todas estas hierbas son resaltadores de sabor de platillos. Al momento que tú los estás consumiendo, también al mismo tiempo estás reduciendo el consumo de otros resaltadores de sabor que son perjudiciales para tu salud, como el sodio, ¿no? Claro. Entonces, estamos haciendo como que un doble propósito. Estamos enseñando cómo pueden crecer de manera orgánica, sustentable y muy saludable este tipo de hortalizas, estas hierbas incluso que pueden ser hasta medicinales, y al mismo tiempo estamos fomentando un hábito saludable al disminuir el consumo de sodio, resaltando el sabor con estas hierbas que además en pocos países del mundo hay tantas hierbas aromáticas y tantas hortalizas que resaltan el sabor de nuestros platillos como en México. Entonces la idea es justamente promover eso, ¿no? Dentro de las ciudades que se puedan hacer estas prácticas para que también los beneficiarios tengan una mejor alimentación y con ello una mejor calidad de vida. Ahora, ¿algún otro banco de alimento de los 60 que hay en la República Mexicana que tenga una experiencia más fuerte en la productividad en el campo, que esté fomentando la producción rural? En los bancos, mira, sé que los bancos del sur, por ejemplo, en Mérida, ¿no? En Veracruz, hay hay una gran, digamos, un gran contacto con la población que está en el campo, ¿no? Porque además estos bancos en Chiapas también, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sé que tienen mucho contacto con la gente que está en el campo y que se está tratando obviamente de promover, ayudarlos a nivel asistencia social alimentaria, y por otro lado también promover la capacitación y demás para que los productores, o bueno, para que los campesinos regresen a este proceso productivo, ¿no? Ajá, porque además, como dices de la ley, la ayuda asistencial debe ser temporal. Debe ser temporal, así es. Entonces, sí, la idea es que haya mucho más contacto con la gente del campo, que haya más apoyo, porque la gente del campo hoy por hoy es la gente que vive en mayor, ahí es en donde están los mayores índices de pobreza y de pobreza extrema además. No digo que en las ciudades no, pero es un hecho que en el campo es en donde se encuentra la mayor pobreza y ahí es en donde tenemos que incidir aún más. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Mariana. ¿Algo más que nos quieras decir? Pues que nos sigan, que se sumen a nuestras redes, que nos sigan en nuestras redes. Nos pueden seguir en Facebook, en Alimento para Todos México, en Instagram y en Twitter, es APT-MX, Facebook, Alimento para Todos México, Instagram y Twitter es APT-MX. Y pues recordar que hay que tener cuidado, que esa es también la parte de ser responsables con el medio ambiente, de no desperdiciar, de no tirar. Al final del día, todo este desperdicio, nosotros rescatamos, simplemente el mes pasado rescatamos 963 toneladas de alimento apto para el consumo humano. En el país se desperdician 31,000 millones de toneladas al día. Entonces, todo ese desperdicio al final del día genera un impacto ambiental importante, extra del impacto social que tiene. ¿No? Tiene un impacto ambiental importante, entonces desde casa tratar de generar esta conciencia de que no desperdiciemos, de que compremos lo que es justo y que no porque veamos que en el supermercado o en el mercado alguna manzanita está abollada no la compremos, no podemos adquirirlo y es perfectamente
consumible. Ahora, toda esta cifra que tú nos das prueba una vez más que no es necesario aumentar la productividad así masivamente de semillas transgénicas, ¿no? No hacen falta las semillas transgénicas de ninguna manera, ni con el argumento ya muy trillado y obsoleto de que eso va a aumentar la producción en el campo. No, eso lo único que va a hacer es que se adueñen de la tierra aquellos que patentan sus semillas y que luego, como matan todos los bichitos del medio ambiente, alteran el ecosistema y entre esos bichitos están las abejas. Entonces dejaríamos de producir miel de abeja y bueno, no hace falta alimento, lo que hace falta es un buen reparto de alimento. Te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí seguimos al pendiente. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.